Mi nombre es Maje Martínez y soy la directora de contenidos de Mediterránea Gastronoma, la feria gastronómica del Mediterráneo. Para nosotros hablar de gastronomía sostenible pasa por hablar de tres pilares fundamentales que hay que tener en cuenta. El primero de ellos es el pilar medioambiental. Evidentemente, cada vez más en el propio ADN de los proyectos gastronómicos, el medio ambiente es un factor muy importante a tener en cuenta y se gestiona desde la compra de mercaderías, pasando por los consumos, pasando por esa huella de residuos o incluso la maquinaria industrial. Todos los aspectos de la gastronomía se gestionan precisamente para dejar un mundo mejor a las futuras generaciones y para mantener los recursos que en la actualidad tenemos. El segundo de los pilares es la sostenibilidad económica. Para nosotros es de gran valor apoyar y reconocer las iniciativas que trabajan para precisamente hacer que los negocios de hostelería y de gastronomía sean viables económicamente, porque al final eso genera negocio y eso genera riqueza en el entorno en el que se mueven y es igual de importante para mantener el bienestar social en el espacio en el que actúan. El tercer pilar para la gastronomía sostenible es el pilar del plano social. La empresa no solamente tiene que ser socialmente responsable con su mapa de públicos, sino que especialmente tiene que ser responsable con su público interno, sus empleados. Los recursos humanos tienen que tener un trato justo, legal y además hay que trabajar en pro de la conciliación en un sector en el que es tan pasional que es prácticamente una forma de vida, pero no por ello no tiene que respetar los derechos fundamentales de los trabajadores. Así pues, desde Mediterránea Gastronoma no solamente tenemos la misión, sino tenemos la responsabilidad de poner el foco y de dar voz a todos esos actores que están dentro del sector, desde el pequeño productor, por el cocinero, pasando por la distribución, pasando por la parte más industrial, los panaderos, los viticultores, las bodegas. Todos tienen mucho que aportar al sector en materia de sostenibilidad y nosotros tenemos la obligación de hacerlo visible, con la vocación de formar, de divulgar, de motivar y, por qué no, de inspirar a las futuras generaciones que quieran ejercer esta maravillosa actividad que es la gastronomía.